Entré en la cocina sin hacer ruido, apoyando la mano en el marco de la puerta. El reloj del microondas marcaba las 8:15, y el olor a tomate frito todavía flotaba en el aire. Habían cenado hacía poco. ¿Te sobra un plato de sopa?, pregunté con voz tranquila, más por educación que por hambre. Mi nuera levantó la vista del móvil. Estaba apoyada en la encimera, con una copa de vino medio vacía. «Sopa», repitió, arqueando una ceja. «Si tienes hambre, pide algo a domicilio. No tengo por qué alimentar a los jubilados», dijo los jubilados como quien dice los mosquitos. Ni siquiera me miró después. Mi hijo, sentado en el sofá del salón, fingió no oír. El ruido del televisor, con esos programas de tertulia que gritan más de lo que hablan, llenó el silencio que me dejó su frase. Me quedé de pie unos segundos. La cuchara en la mesa aún tenía restos de caldo. Podría haberla cogido y servirme sin decir nada, pero algo dentro de mí me lo impidió. No por orgullo, el orgullo se me desgastó hace tiempo, sino por respeto a la casa, que ya no era mía. Volví al pasillo despacio, con las manos en los bolsillos. El suelo crujía bajo mis zapatillas viejas. En la entrada, el espejo me devolvió la imagen de un hombre que ya no reconocía del todo. El pelo blanco, los hombros caídos, los ojos cansados. Pensé en mi mujer, que en paz descanse. Ella habría sabido qué decir, cómo templar las palabras. Yo, en cambio, solo acerté a murmurar para mis adentros: «Pues vale, que así sea». Fuera, el aire olía a leña. Al fondo del patio, el garaje seguía igual que siempre. El banco de trabajo, las herramientas, el viejo hornillo de camping que guardaba por si acaso. Nunca pensé que ese por si acaso llegaría a significar tanto. Aquella noche no dormí. No era hambre lo que me quitaba el sueño, sino el eco de una frase sencilla, dicha sin importancia: «No tengo por qué alimentar a los jubilados». Y sin embargo, toda mi vida había sido eso, alimentar. Porque si hay algo que aprendí tras 40 años en la carpintería municipal, es que dar de comer no siempre se hace con comida. Se hace con tiempo, con manos, con cuidado. Y eso, el cuidado, era lo que ya nadie quería recibir de mí. Al amanecer, mientras oía al panadero pasar con su furgoneta por la calle Mayor, me serví un café rancio y pensé en la ironía. Toda mi vida cocinando para otros, y ahora me tocaba pedir permiso para calentar un plato. No me dolía el estómago, me dolía el sitio que ocupaba. Esa mañana, al abrir el garaje, noté un olor a madera y gasóleo, familiar y reconfortante. En el rincón, el hornillo seguía allí, cubierto de polvo. Me quedé mirándolo largo rato. «Bueno, viejo», le dije al aparato, como si me oyera, «parece que tú y yo vamos a volver a trabajar juntos». Y ahí empezó todo. ¿Has notado alguna vez cómo una sola frase puede cambiar el aire de una casa? Antes de continuar, dime desde dónde estás mirando y dale me gusta si alguna vez tu familia te dio la espalda cuando más la necesitabas. Siempre fui yo quien alimentaba a todos. Desde que tengo memoria, la cocina fue el corazón de mi casa. No hacía falta lujo, solo un puchero al fuego y un poco de pan para mojar. Cuando los domingos venían mis hijos con sus amigos, yo ya tenía la carne al fuego desde la mañana. «Papá, hueles a humo otra vez», me decía mi mujer riendo, mientras abría las ventanas. A mí me gustaba ese olor. Era el perfume de la vida sencilla, de los días que empezaban con trabajo y terminaban con gente comiendo alrededor de la mesa. Mi hijo pequeño, Luis, era el que más hablaba. Siempre con ideas nuevas, con sueños de negocios y viajes. Yo no entendía la mitad de lo que decía, pero me gustaba escucharlo. Cuando se casó con Ana, mi nuera, yo pensé que por fin había encontrado a alguien que lo calmara un poco. Ella era lista, organizada, de esas que no pierden un recibo, pero también tenía un modo de mirar que te medía de arriba abajo, como si te evaluara todo el rato. Después de que murió mi mujer, me quedé solo en la casa del pueblo.
Mis hijos insistieron. Papá, vente con nosotros a la ciudad. Allí estarás mejor, más acompañado. Y al principio, les hice caso. Dejé el taller cerrado, el huerto abandonado y los frascos de conserva alineados como soldados retirados. Me mudé con Luis y Ana. Pensé que sería por un tiempo, hasta que encontrara mi sitio. Pero pronto comprendí que ese sitio ya no existía para mí. Al principio todo iba bien. Ana era amable, incluso me preparaba café por las mañanas. Pero poco a poco fui notando cómo mi presencia se volvía incómoda. Cuando hablaban de sus planes, bajaban la voz. Si yo opinaba, Luis sonreía con paciencia, como si hablara a un niño. Y cuando algún vecino venía de visita, me pedían que no interrumpiera. La primera vez que me sentí realmente fuera de lugar fue una noche de sábado. Estaban cenando pizza en el salón y yo entré con una bandeja de croquetas que había preparado. «Anda, papá, no hacía falta», dijo Luis, sin entusiasmo. Ana no dijo nada, pero apartó la caja de pizza a un lado y puso mis croquetas sin probarlas. Al final de la cena, recogió la bandeja y la metió en el lavavajillas sin mirarme. Ni un gracias. Ese día entendí que ya no era parte de la mesa, sino un añadido, un recuerdo que incomodaba. No fue una ofensa grande, no. Las ofensas grandes se olvidan con el tiempo. Las pequeñas, en cambio, se te clavan bajo la piel. Cada silencio, cada gesto de impaciencia, cada no hace falta, papá. Y, sin embargo, yo no podía enfadarme. Mi hijo no era un mal hombre. Simplemente había cambiado el mundo en el que se movía. Él trabajaba con ordenadores, hablaba de reuniones por videollamada, de entregas online. Yo venía de otro mundo, el del trabajo manual, de los horarios marcados por el sol y del orgullo por lo que uno hacía con las manos. Pero el golpe final no vino de Ana, vino de él. Un domingo por la tarde, mientras veía las noticias, oí que hablaban de la subida de la luz y comenté: «Esto va a ser un problema para las familias jóvenes, habrá que apretarse el cinturón». Y él, sin mirarme, respondió: «Papá solo tiene problemas para adaptarse a los nuevos tiempos». Esa frase me cayó como una losa. No por lo que decía, sino por lo que escondía. Les molestaba incluso mi presencia. Pasé la noche en vela. Pensé en mis manos, las mismas que habían construido los muebles de su casa cuando se casaron, las que pagaron su matrícula de universidad con los encargos que hacía los fines de semana. Esas manos que ahora no servían ni para remover una sopa sin que alguien lo considerara un estorbo. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero precio de la pérdida. No era el hambre ni la soledad. Era algo más profundo, la sensación de haberse vuelto invisible. Al día siguiente, sin decir nada, bajé al garaje. Había decidido no molestar más. Si quería comer, cocinaría por mi cuenta. No necesitaba su cocina ni su permiso. El garaje olía a serrín y a pasado, pero también a libertad. Saqué el hornillo, limpié el polvo, encendí la llama y puse una vieja olla encima. Al principio, solo hacía sopas simples, guisos con lo que tuviera a mano. Pero pronto empezaron a venir los vecinos. «¿Qué haces ahí abajo, Paco?», preguntó Manolo, el del tercero. «Nada, un poco de cocido», respondí. «¿Y te sobra un plato?». Claro que me sobraba. Así comenzó la costumbre. Cada tarde, uno traía pan, otro chorizo, otro un poco de vino. Nos sentábamos en cajas de madera, comíamos, hablábamos del pueblo, de la vida antes de los pisos y las pantallas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil otra vez. Dicen que los viejos necesitamos compañía. A veces, lo que necesitamos es solo un fuego encendido y alguien que quiera compartirlo. ¿Sabes qué es lo más triste? No que te nieguen un plato, sino que te nieguen el derecho a ofrecerlo. Aquella tarde, mientras Ana y Luis preparaban sus maletas para un fin de semana en Madrid, yo bajé al garaje a calentar el resto del cocido. No esperaban que me uniera. Ya no contaban conmigo para esos planes. La casa estaba en calma,
salvo por el zumbido del extractor y las voces de fondo del telediario. Oí como Ana decía desde el pasillo: no olvides cargar el móvil. Y dile a tu padre que no use la cocina, que dejé todo limpio. No sé si lo dijo para mí o para sí misma, pero lo oí. Me quedé quieto un segundo, mirando el suelo. Luego me serví el cocido y comí solo, en silencio, con la puerta del garaje entreabierta para que saliera el humo. Cuando subieron las maletas al coche, Luis se acercó. Papá, nos vamos un par de días, ¿vale? Tienes comida en la nevera. No te preocupes, hijo, respondí. Sé apañármelas. Antes de marcharse, hizo una pausa. Me miró con una expresión extraña, mezcla de culpa y condescendencia. Papá, no te tomes las cosas tan a pecho. Las cosas cambian. ¿El respeto también? Pregunté sin levantar la voz. No contestó. Solo bajó la mirada y se metió en el coche. El motor arrancó. El portón se cerró y la casa se quedó muda. Fue entonces cuando lo entendí del todo. No era que les molestaran mis manías o mi manera de vivir. Les molestaba mi sola existencia en su rutina. Yo era un ruido de fondo que querían apagar con educación. No sentí rabia. Sentí una especie de claridad. Esa lucidez que solo llega cuando uno ya no espera nada. Me quedé de pie en el patio, mirando la ropa tendida que se movía al viento. El frío me calaba los huesos, pero no quise entrar. En ese momento, comprendí que el hogar no era aquel piso moderno con calefacción y tele grande. El hogar era el lugar donde uno todavía podía servir un plato y escuchar un gracias. Esa noche, en el garaje, mientras fregaba la olla, decidí que no volvería a subir a pedir nada. Ni comida, ni permiso, ni compañía. La casa podía ser suya, pero la dignidad, esa, todavía era mía. Guardé el hornillo, limpié la mesa y apagué la luz. Y al salir, con el aire helado rozándome la cara, me prometí algo. Si no me querían en su mesa, yo haría la mía. ¿Sabes ese instante en que uno deja de esperar que lo inviten y empieza, simplemente, a vivir? Ese fue el mío. Desde aquel día, mi vida empezó a girar alrededor del garaje. Allí bajaba cada mañana con mi taza de café y la radio vieja. Me gustaba el sonido de los programas locales, con sus voces tranquilas y los anuncios de fontaneros y panaderías. Era un mundo más lento, más mío. Empecé cocinando solo para mí. Un guiso de lentejas un lunes, unas migas el jueves, un arroz con lo que hubiera el domingo. No era por necesidad, tenía comida en la nevera. Era por orgullo. Quería demostrarme que seguía sabiendo cuidar de mí. Que mis manos, aunque gastadas, aún servían para algo más que recordar. Pronto, los vecinos se dieron cuenta. La primera en aparecer fue Julie, la del cuarto, con un tupper vacío y una sonrisa. Paco, he olido el sofrito desde el patio. ¿No serás tú el culpable? Depende. ¿Te gusta el olor a ajo frito? Si es el de antes, sí. El de ahora ya casi no se huele. Le serví un plato de lentejas y se quedó un rato conmigo, contándome que su hijo se había ido a Alemania y que, desde entonces, comía sola casi todos los días. Cuando se marchó, me dio las gracias con los ojos húmedos. Hacía años que no comía algo con tanto gusto. Paco. A los pocos días, vinieron otros. Manolo, el del tercero, con una barra de pan. Luego la pareja joven del piso de al lado, que olieron el caldo desde el rellano. Y hasta los niños del portal, atraídos por el ruido de la radio y el olor del fuego. No era caridad, no. Era compañía. Cada uno traía algo. Un trozo de chorizo, unas patatas, un puñado de arroz. Yo solo ponía la olla y el tiempo. Con el paso de las semanas, aquel pequeño rincón empezó a parecer una taberna improvisada. Los vecinos venían después del trabajo, los jubilados se quedaban a echar la tarde, y hasta algún perro se colaba buscando migas. A veces contaba historias, de cuando trabajaba en la carpintería municipal, de las ferias de San Mateo, de los inviernos en los que todo el barrio compartía brasero. Los chavales escuchaban,
sorprendidos, como si hablara de otro siglo. ¿Y de verdad no teníais móviles?, me preguntó uno. No, hijo, pero nos llamábamos igual, a voces por la ventana. Reíamos todos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía calor. No del fuego, sino de dentro. Pero arriba, en el piso, las cosas empezaron a tensarse. Ana no tardó en enterarse. Una tarde bajó al garaje con los brazos cruzados. ¿Qué es todo esto, Paco?, preguntó mirando alrededor. Nada, mujer. Hacemos un poco de comida y charlamos. Ya, pero esto no es un bar. No puedes tener gente entrando y saliendo. No tengo clientes, Ana. Tengo vecinos. Su mirada se endureció. Esto no me parece apropiado. La comunidad se va a quejar. Pues que se quejen conmigo, no contigo. Subió sin decir más. Esa noche apenas me habló durante la cena. ¿Y Luis? Luis se limitó a encogerse de hombros. Papá, entiende que Ana se preocupa. No quiere líos. No hay líos, hijo. Solo comida y gente que agradece un plato caliente. Ya, pero la gente habla. La gente siempre ha hablado, pensé. Antes por envidia, ahora por incomodidad. Aún así, seguí. No por desafío, sino porque ya no podía volver atrás. Cada día que encendía el hornillo, recuperaba un trozo de mí mismo. Una tarde de domingo, mientras los niños del barrio comían pan con aceite y azúcar, como en mis tiempos, uno de ellos me miró y dijo: «Abuelo Paco, ¿por qué haces esto si no te pagan?» Sonreí, porque cuando das de comer, te llenas tú también. Y lo decía en serio. Cada sonrisa, cada plato compartido, era una especie de respuesta silenciosa al desprecio que un día oí en aquella cocina. Sin embargo, el conflicto no tardó en escalar. Una mañana, al volver del mercado, encontré la puerta del garaje cerrada con un nuevo candado. En el buzón había una nota de Ana. «Papá, esto no puede seguir así. Estás molestando a los vecinos y usando la electricidad sin control. Cuando lleguemos, lo hablamos». Respiré hondo. Me senté en el bordillo y me quedé mirando el candado. No sentí rabia. Sentí tristeza. Sí, pero también una firmeza tranquila, porque sabía que no podían cerrar lo que ya había encendido dentro de mí. Ese fuego, el del respeto y la dignidad, ya no dependía de un enchufe ni de su permiso. Esa noche dormí poco, no por pena, sino porque estaba pensando en algo más grande. Algo que aún no sabía cómo llamarlo, pero que empezaba a tomar forma. Al fin y al cabo, pensé antes de cerrar los ojos, cuando te cierran una puerta, siempre puedes abrir una mesa. Durante unos días, dejé el garaje cerrado. No por rendición, sino por prudencia. No quería discutir más con Ana ni poner a Luis entre dos fuegos. Mientras tanto, la gente del barrio empezó a preguntar. Juli me paraba en el portal. «Paco, ¿qué pasa con el cocido? Los niños preguntan por ti». Y Manolo, el del tercero, añadía: «Esto no puede quedarse así. Tú has hecho más por este bloque que la comunidad entera». Yo sonreía y respondía lo mismo. «Tranquilos, pronto volveremos a cocinar. Pero hay que hacerlo bien». Esa última frase no era casual. Hacerlo bien se convirtió en mi propósito. Aquella noche, sentado en la cama, abrí la vieja carpeta de cartón donde guardaba mis papeles del taller. Facturas, licencias, incluso la escritura del local donde había tenido mi carpintería. Y ahí, entre hojas amarillentas, encontré lo que sería mi pequeña palanca, el contrato de cesión del trastero, a mi nombre. Resulta que, cuando Luis compró el piso, yo puse parte del dinero de la entrada, unos ahorros que había guardado toda mi vida, a cambio de que el trastero quedara a mi disposición mientras viviera. Lo firmamos en notaría, casi sin darle importancia. Nunca pensé que ese detalle tendría tanto peso. Al día siguiente fui a la gestoría donde me conocían de siempre. «Claro que sí, Paco», me dijo la chica del mostrador. «Mientras el documento esté en vigor, el trastero es suyo. Puede usarlo para lo que desee,
siempre que no sea actividad comercial. ¿Y cocinar para amigos se considera comercial? No, hombre, eso es convivencia. Salí de allí con una sonrisa discreta y una carpeta bajo el brazo. El corazón me latía como a los 20 años, cuando terminaba un mueble y sabía que había quedado perfecto. Esa misma tarde limpié el garaje de arriba a abajo. Quité el polvo, colgué unas bombillas nuevas, puse una mesa larga de madera que me ayudó a subir Manolo. Esto parece un comedor de hermandad, bromeó. Eso mismo es lo que quiero, le respondí. Una mesa de hermandad. A los pocos días, los niños del barrio empezaron a aparecer de nuevo. No sé cómo se enteraron, pero la noticia corrió rápido. El abuelo Paco ha vuelto a cocinar. Esta vez lo hice diferente. Puse un cartel pintado a mano en la puerta del garaje. Mesa abierta, comida sencilla, historias largas. Si traes hambre o soledad, aquí hay sitio. Gratis, sin reservas. No tardaron en llegar. Primero 3, luego 6, luego una docena. Traían pan, fruta, latas, incluso flores secas para decorar la mesa. Cada uno aportaba algo, aunque solo fuera conversación. Y entre plato y plato, yo contaba historias. No para entretener, sino para enseñar algo, como me enseñó la vida a mí. Hablábamos del respeto, del trabajo bien hecho, de lo que significa mantener la palabra dada. Los niños escuchaban en silencio, con esa atención que ni los móviles consiguen despertar. Abuelo Paco, me dijo uno una tarde, ¿por qué haces esto gratis? Porque el hambre no se paga, hijo, se comparte. Con el tiempo, la mesa abierta se convirtió en un pequeño refugio del barrio. Hasta el cura vino un día a probar el cocido y dejó una bendición. Esto, Paco, es evangelio sin púlpito. Yo reí, pero en el fondo sabía que aquello iba más allá de una comida. Era una forma de recordarle al mundo que los viejos también tenemos voz, manos y propósito. Un mes después, un periodista joven del periódico local se enteró del asunto. Alguien, creo que Juli, le habló de un pensionista que cocina para medio vecindario. Vino con su cámara y me pidió permiso para hacer un reportaje. No quiero fama, muchacho, le dije. Solo respeto. Eso es precisamente lo que quiero contar. Tomo fotos del garaje, de la mesa, de los niños riendo. Me pidió que posara con la cuchara de madera, la misma que usaba Carmen en vida. Era mi objeto símbolo, mi amuleto. Cuando vi su nombre grabado en el mango, Carmen y Paco, 1982, sentí un nudo en la garganta. Esa noche, al cerrar el garaje, me quedé mirando la olla vacía. Habíamos alimentado a 20 personas. No era solo comida, era presencia, calor, memoria. Y pensé en algo que mi mujer solía decir. El día que dejes de servir, dejarás de vivir. Tenía razón. A la mañana siguiente, el artículo salió publicado. Un jubilado de Toledo convierte su garaje en una mesa abierta para vecinos y niños. Las fotos eran preciosas, los chavales riendo, los platos humeantes, mi cara sorprendida bajo el titular. No imaginaba entonces lo que vendría después, porque donde algunos vieron bondad, otros vieron vergüenza. Y esa misma tarde, mi hijo apareció en la puerta, con el periódico arrugado en la mano y el rostro encendido. Pero esa ya era otra historia que estaba a punto de hervir. A veces, las revoluciones no empiezan con gritos. Empiezan con una olla y una cuchara de madera. La noticia corrió como la pólvora. En el bar de la esquina, en la frutería, hasta en la misa del domingo, todos hablaban del abuelo del garaje. Algunos lo decían con ternura, otros con sorna. Pero todos sabían quién era Paco el carpintero, el que ahora cocinaba para los vecinos porque los suyos ya no le ponían plato en la mesa. No tardó en llegar la tormenta. Aquella tarde, estaba sirviendo un guiso de patatas con costillas. Los niños ya habían terminado de comer y ayudaban a fregar los platos cuando oí la puerta abrirse con un golpe seco. Luis entró primero, el periódico arrugado en la mano. Detrás venía Ana, pálida, con los labios apretados. ¿Se puede saber qué es esto?
preguntó él, alzando el papel como si fuera una prueba de delito. En la portada, mi cara sonreía junto a un grupo de críos, bajo el titular: un pensionista alimenta a extraños porque los suyos no lo invitan a la mesa. Me limpié las manos con un trapo y los miré sin apuro. Eso parece, hijo, una historia, una vergüenza, querrás decir. Saltó Ana. ¿Cómo se te ocurre permitir que publiquen algo así? Todo el mundo del trabajo de Luis lo ha visto. No pedí que lo publicaran, respondí tranquilo. Solo conté lo que hago. Luis dejó caer el periódico sobre la mesa. Papá, esto no es justo. Nos has dejado en ridículo. No, hijo, dije despacio, con voz firme. Vosotros lo hicisteis solos. El silencio se hizo pesado. Ana me miraba como si fuera un desconocido. Luis se pasó una mano por la cara, suspirando. No entiendes cómo funciona el mundo ahora. No puedes ir haciendo cosas así sin pensar en las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de dar de comer a quien tiene hambre? Pregunté. La gente habla, gritó Ana. Nos llaman egoístas. Se burlan. Hasta mi madre me ha preguntado si es verdad que te tenemos pasando hambre. La miré con calma. No paso hambre, Ana. Solo cocino donde me dejan. Luis apretó los puños. Papá, por favor, te lo pido. Cierra esto. Te buscaremos otro sitio. Un centro de mayores. Algo. No necesito un centro, hijo. Tengo una mesa. Durante un segundo, pensé que iba a gritar. Pero su voz se quebró. ¿Por qué haces esto, papá? ¿Por qué tienes que hacerlo público? Porque si me callo, desaparezco. Y yo ya pasé demasiados años haciendo ruido solo con las manos. Me senté. La cuchara de madera descansaba en la olla, brillando con el vapor. La toqué con suavidad, como si Carmen aún estuviera allí. Tu madre estaría orgullosa, murmuré. Ana soltó una carcajada nerviosa. Por favor, Paco, esto no tiene nada de noble. Es exhibicionismo de abuelo resentido. Resentido no, Ana. Despierto. Y, por cierto, lo que hay aquí abajo es más familia de la que tengo ahí arriba. Luis dio un paso atrás. Esa frase le dolió. Lo vi en su mirada. Pero no me arrepentí. Papá, empezó, no te das cuenta del daño que haces. El daño no lo hace quien comparte, sino quien niega. La tensión era tan densa que hasta los niños del barrio, que miraban desde la puerta, se quedaron callados. Juli se acercó despacio y dijo: Luis, tu padre no hace daño a nadie. Al contrario, aquí abajo, la gente se siente acompañada. Luis se giró hacia ella, desbordado. No lo entiendes, Juli. Él es mi padre. No puede exponerse así. Pues entonces, intervino Manolo desde el fondo. Lo que deberías hacer es acompañarlo, no esconderlo. Luis se quedó mudo. Ana, roja de rabia, se dio la vuelta y salió del garaje dando un portazo. Él se quedó un instante más, mirando la olla humeante, los platos vacíos, los rostros sinceros que lo rodeaban. No quería que acabara así, papá. Ni yo, hijo. Pero las cosas acaban donde uno deja de callar. Se fue sin decir más. El garaje quedó en silencio. Solo el hervor de la olla rompía el aire. Juli me puso una mano en el hombro. Has hecho lo correcto, Paco. No lo sé, dije. Pero al menos lo he hecho con la verdad por delante. Esa noche dormí poco. No por culpa ni por tristeza, sino por la sensación de haber cruzado un umbral del que no se vuelve. La vida, entendí, no te devuelve el respeto si lo pides con la cabeza baja. Te lo devuelve cuando lo mantienes, aunque tiemble la voz. A la mañana siguiente, cuando salí al portal, me encontré con algo inesperado. Una bolsa de comida, pan y frutas, con una nota escrita a mano. Gracias por recordarnos que compartir no es vergüenza. Los vecinos. Sonreí. Subí la bolsa al garaje. Encendí el fuego y puse la olla a calentar. Porque el fuego de la dignidad, una vez encendido, no hay quien lo apague. Y mientras el vapor subía, pensé en Luis y Ana.
Ojalá un día entendieran que no buscaba humillarlos, sino enseñarlos. Que hay silencios más hirientes que las palabras, y hambres peores que las del estómago. Después de aquella tarde, el barrio entero cambió de tono. Ya no se hablaba solo del abuelo del garaje, sino de lo que su historia había despertado. Los vecinos venían no solo a comer, sino a ayudar. Una madre joven se ofreció a traer postres. El carnicero dejó una bolsa de huesos para el caldo. Hasta el panadero, que apenas me saludaba, empezó a dejar pan del día anterior con una sonrisa. La mesa abierta se convirtió en un punto de encuentro. Algunos venían por hambre, otros por soledad, otros solo por escuchar un poco de calma en un mundo que ya no sabía hablar despacio. Pero cada plato servía algo más que comida. Servía dignidad compartida. Luis y Ana, en cambio, se volvieron casi invisibles. Durante días, no bajaron ni me dirigieron la palabra. Los oía hablar en voz baja, cerrar puertas con cuidado, salir temprano y volver tarde. No me sorprendía. Cuando la verdad sale a la luz, no todos saben mirarla de frente. Una tarde, mientras recogía los platos, Ana bajó. Llevaba el rostro serio, pero no había rabia en su mirada, sino algo más suave, como cansancio. «He venido a ayudarte», dijo sin rodeos. «¿Ayudarme?», pregunté, con una mezcla de sorpresa y cautela. «Sí, si lo vas a seguir haciendo, al menos que esté limpio, ordenado, y con comida de verdad. No solo sobras». No supe qué contestar. Durante unos segundos, el silencio pesó más que cualquier palabra. Ella empezó a colocar los utensilios, movía las cazuelas como si conociera ese espacio desde siempre. «Esto no lo hago por ti, Paco», dijo al fin, sin mirarme. «Lo hago porque, bueno, quizá todos necesitamos compensar un poco la culpa». No quise preguntarle de qué culpa hablaba. Solo asentí. «Gracias, Ana». Desde ese día, empezó a venir cada tarde. Traía verduras, arroz, legumbres. A veces, hasta se quedaba un rato para probar el guiso. No hablábamos mucho, pero el silencio ya no dolía. Era un silencio de trabajo compartido. Los niños del barrio la adoraban. Le decían «Señor Ana», se peleaban por ayudarla a pelar patatas. Y ella, que siempre había sido dura, empezaba a sonreír sin darse cuenta. Una tarde la escuché decir: «Nunca imaginé que cocinar aquí me haría sentir útil». Luis tardó más en bajar. Lo hizo una mañana de sábado, con paso lento y una expresión que no recordaba desde su juventud. Llevaba una caja de tomates de la huerta de un amigo. «Para la mesa», dijo simplemente. No hizo falta más. Poco a poco, el garaje dejó de ser mío y pasó a ser de todos. Ana se encargaba de la cocina. Luis traía productos frescos. Los vecinos se turnaban para montar la mesa. Hasta el periodista que había escrito el artículo volvió, esta vez sin cámara, solo para comer y escuchar. Un día, mientras servíamos, se acercó una señora mayor. Me dio un sobredoblado y dijo: «Esto es para la mesa de bondad. Mi marido y yo no podemos venir, pero queremos aportar». Dentro había 20 euros y una nota. «Gracias por recordarnos que todavía hay hogares donde la bondad se sienta a comer». Leí la frase en voz alta. Ana sonrió, con los ojos brillantes. «¿Ves, Paco? No hiciste daño. Solo despertaste conciencias». Esa tarde, el garaje estaba lleno. 20 personas, niños, ancianos, jóvenes. El ruido era alegre, la comida abundante. Me senté un momento a un lado, observando. Ana servía los platos con una calma que no le conocía. Luis ayudaba a un niño pequeño a cortar el pan. Entonces comprendí algo que me hizo sonreír. Había recuperado a mi familia sin pedirles perdón, solo dándoles un ejemplo. No de sumisión, sino de dignidad. No de resentimiento, sino de propósito. Cuando terminamos, Ana me dejó un plato en la mano. «Te toca comer, jefe». «¿Jefe yo? Rey?» «Sí», dijo ella, mirándome de frente. «Al fin y al cabo, esto empezó contigo». Esa noche, mientras fregábamos,
Me atreví a decirle: Ana, gracias por volver a cocinar. Ella se detuvo un segundo. No volví a cocinar, Paco, respondió. Aprendí a hacerlo de verdad. Y por primera vez desde que llegué a esa casa, sentí que ya no era un huésped. Era, otra vez, el hombre que encendía el fuego para los suyos. ¿Has notado cómo, a veces, la vida te devuelve lo que perdiste solo cuando dejas de reclamarlo? Han pasado ya varios meses desde aquel primer plato de sopa negado. Y, si te soy sincero, no guardo rencor. El tiempo, cuando se mezcla con trabajo honesto, termina por curar todo. Cada domingo, a mediodía, la mesa de bondad, como la llaman ahora, se llena de vida. No hay carteles, ni horarios, ni listas. Solo gente que llega con pan, risas y alguna historia que contar. Ana coordina la cocina con una soltura admirable. Los niños la siguen como si fuera una maestra. Luis se encarga de traer lo necesario. A veces, se sienta conmigo al final, en silencio, mirando cómo la olla vacía sigue humeando. ¿Sabes, papá?, me dijo hace poco. Cuando eras joven, pensaba que solo sabías trabajar. Ahora veo que también sabías enseñar. Le sonreí sin palabras. Hay frases que no necesitan respuesta, porque ya la llevan dentro. En una esquina del garaje cuelga, enmarcada, la cuchara de madera con el nombre de Carmen grabado. Es nuestro pequeño altar. Cada vez que la miro, siento que sigue aquí, entre el vapor del caldo y las voces que llenan la estancia. El barrio ha cambiado. Donde antes había puertas cerradas, ahora hay saludos. Donde antes se escondía la vergüenza, ahora se comparte el pan. La prensa dejó de venir hace tiempo, pero no hace falta. Lo importante no era la historia, sino lo que dejó después. He aprendido que la justicia no siempre se consigue en los tribunales, sino en los gestos que devuelven a cada uno su lugar. Yo no busqué venganza, solo quise recuperar mi sitio en la mesa, y lo encontré no reclamándolo, sino poniéndolo al servicio de otros. Cuando termino de fregar la olla, me siento un rato a la puerta del garaje, con el sol en la cara. Veo pasar a los vecinos, a los niños jugando, a Ana riendo con ellos. Luis me mira desde la distancia y levanta la mano. Es un gesto pequeño, pero sincero. Pienso en todo lo que ha pasado y sonrío. Porque la dignidad, al final, no se gana gritando, sino sirviendo. Y cuando sirves sin esperar nada, el mundo, tarde o temprano, acaba sirviéndote a ti. Cierro los ojos y escucho el ruido del barrio. La vida sigue, y yo también. ¿Tú qué harías si tu propia familia dejara de ponerte un plato en la mesa? ¿Seguirías esperando? ¿O construirías tu propia mesa para que nadie más vuelva a quedarse fuera?